Hermano, en Juan capítulo 3, yo le pido usted pueda buscar aquí en su Biblia este pasaje, porque vamos a estar teniendo un mensaje el día de hoy, y obviamente cada vez que nosotros nos acercamos a días como la Navidad, nuestra mente, hermano, no debe perder su foco, y su foco es Cristo. No debe perder el foco que es el Señor Jesús. Hay una pregunta, hermano, que yo quiero resolver hoy. Una pregunta que se la haya hecho o no, es una pregunta que merece la pena ser resuelta. ¿Por qué, hermano? Porque en Juan capítulo 3, el Señor nos aclara cuál fue la razón de que Dios, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios creador, se hiciese hombre y viniese a este mundo. Muchas personas tratan de dar una respuesta a esta pregunta, pero fuera de la Biblia. Hoy día nosotros queremos sumergirnos en la palabra para nosotros poder entender cuál es el propósito de Dios al enviar a Cristo a este mundo. Nosotros como iglesia, hermano, decimos adorar a Cristo. Nosotros, hermano, decimos y queremos exaltar su nombre, servirle con todo lo que somos, pero no siempre encontramos una respuesta clara para hablar de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. ¿Cuál era su misión? Pudiéramos preguntarnos si no podemos sino, hermano, buscarla aquí en la Escritura. Hermano, aquí en el libro de Juan capítulo 3, nosotros tenemos uno de los versículos, si no el más conocido, que la gente sabe acerca de la fe, el cual es Juan 3:16, que dice ahí en su palabra, de seguro lo tiene subrayado o se lo sabe de memoria, cualquiera de las dos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, aquí tenemos una definición de propósito. Hay una de las más grandes cosas que podemos decir una persona, y eso es decirle que Jesús le ama a la persona, que Dios le ama a la persona. Pero hay una razón detrás de eso que es importante verificar, y es qué es lo que da origen a este amor. ¿Qué es lo que significa ese amor? ¿Y por qué también Dios le ama? Son preguntas que a veces no podemos resolver. Tanto así, hermano, que el amor de Dios ha sido muy malinterpretado, por no decir manoseado, hermano. Y la gente cree que el amor de Dios significa algo cuando no lo significa, pero sí, hermano, significa lo que vamos a ver el día de hoy. Y es porque, vamos a ver, primero Dios envió a Jesús a este mundo, y Dios envió a Jesús al mundo. Primero voy a mencionarle tres cosas para dar vida eterna. Ve ahí los versículos 14 al 16 conmigo, de Juan capítulo 3. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, aquí nosotros comenzamos, quizás puede sonar anticlimático, porque de repente usted tiene un título ahí en el versículo 16, quizás su Biblia no lo tiene, el mío sí, y uno dice, pero ¿cómo está ahí cortado tomando estos pasajes? Hermano, es lo más simple de la vida, si se da cuenta que el versículo 14 empieza a cambiar, no el tema que está hablando Jesús con Nicodemo, que nos está relatando Juan, sino más bien empieza a cambiar el enfoque que le está dando. Él le dijo, tienes que nacer de nuevo, y le explicó qué significaba nacer de nuevo. Y ahora le va a explicar en quién podemos tener ese nuevo nacimiento, que es en Cristo. Y él comienza con una historia, que dice en el versículo 14 que Moisés levantó una serpiente en el desierto, y así Cristo iba a ser levantado. Y uno se pregunta, hermano, ¿y qué significa esto? Porque ¿qué significa que muchos años antes, miles de años, Moisés erigió una serpiente de bronce con Cristo? ¿Qué tiene que ver con él? Y obviamente esta pregunta se responde entendiendo a qué historia hace referencia. Para eso, hermano, le voy a pedir que me acompañe a Números capítulo 21. Es una historia cortita. Números capítulo 21. Para ver a qué está haciendo referencia el mismo Señor Jesús. Si Él lo dijo, debe ser importante, es el Señor. Vamos a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Por si acaso, hermano, es el cuarto libro de su Biblia. Empieza con Génesis, Éxodo, Levítico, y luego viene el libro de Números ahí en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 21, el versículo 4 en adelante dice, Números 21, 4, después partieron, está hablando del pueblo de Israel, del monte de Or, camino del Mar Rojo,
para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para que nos muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermano, esta historia, cuando yo me acuerdo, estaba volviendo a los caminos del Señor, estaba llegando a la iglesia, yo al leer Juan 3, mi mente se detuvo en este preciso versículo, en Juan 3:14. ¿Qué tenía que ver una serpiente de bronce del libro de Números, harto tiempo atrás, con Cristo? ¿Qué nos dice de Cristo? Primero, si usted se da cuenta en la historia, esta es una historia, hermano, de pecado y de juicio. Primero, el pueblo de Israel, la nación, se había rebelado contra Dios y fue castigada. No obstante, hermano, obviamente Dios envió serpientes que lo mordían y muchos murieron. No obstante, hermano, es una historia también de gracia y de perdón. ¿Por qué? Porque Moisés intercedió por el pueblo empezó a clamar a Dios. Y Dios dio una provisión del remedio para esto. Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la cual, si ellos miraban, iba a estar colgada en un poste, iban a ser sanados de inmediato. También es, por supuesto, una historia de fe, porque cuando las personas miraban por fe, esto le hacía a ellos ser salvos. Entonces, hermano, esta historia no es un reflejo sino de lo que Cristo es y da para nuestra vida. Porque aquí dice que en el versículo 14, que como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque así como Dios levantó esta serpiente para dar una salvación, salud a su pueblo por su pecado, Jesucristo vendría a este mundo, hermano, para ser levantado en una cruz y dar salvación a toda la humanidad. El verbo aquí levantado puede tener dos significancias. Una, que Cristo iba a ser crucificado, pero también puede hablar, hermano, de su gloria, de su honor, de su exaltación. De hecho, hermano, en el Evangelio de Juan se recalca que la crucifixión de nuestro Señor fue en realidad el medio para su glorificación. Que estamos hablando de darle gloria al Señor, que muestre su gloria. La cruz, hermano, no es el fin de la gloria al Señor, sino es el medio para dar a conocer su gloria. Aquí, hermano, la serpiente fue levantada, hermano, en un poste, y también el Hijo del Hombre, en este caso Jesucristo, fue levantado en una cruz. ¿Por qué? Para salvarnos del pecado y de la muerte. Ellos necesitaban una solución en aquellos años para el problema de las serpientes. Y usted dice, pero qué malo, ¿por qué el Señor le enviaría serpiente, hermano? Porque se estaban quejando de un Dios amoroso, de un Dios bondadoso, que un Dios le había dado todo, que lo había sacado de Egipto, que le había dado toda la comida necesaria, que los sostenía día a día, que había dado innumerables muestras de su amor, y ellos aún así se quejaban de Dios, como nosotros a veces lo hacemos. ¿Y sabe qué es lo que nosotros podemos aprender acá, hermano? Rápidamente, es que el Señor Dios, cuando intercede a Moisés, no le dice, ¿sabes qué? La mordida no es real, tranquilo, era de broma. Tampoco dice, mira, hagan como que no existe, y yo también voy a mirar para otro lado. Dice el Señor otra cosa. Él no les dice, bueno, ¿saben qué voy a hacer? Yo voy a dar una ley contra las serpientes que muerden a los israelitas. Tampoco dice eso. Tampoco dice, miren, voy a poner un poste y una serpiente. Y el que trepa el poste, cual palo encebado en 18 de septiembre, y toca la serpiente, ese es salvo, el que tiene la habilidad. No, hermano. Simplemente dice, mira a esta serpiente levantada. Porque ellos debían tener una imagen clara de cómo iba a venir el Mesías y de lo que él iba a hacer. De cómo él iba a dar su vida en rescate por muchos. De cómo él nos iba a entregar la vida eterna por un sacrificio propio por nosotros. Es una imagen preciosa para entender que solo aquellos que van heridos por el pecado y buscan la salvación de Dios van a recibir este perdón, esta salvación del Señor. A que vean a Jesús muriendo en la cruz.
Hermano, ¿usted recuerda cuando nosotros vimos en Juan capítulo 1, quizá usted lo ha leído? ¿Cuál era la frase, hermano, con que recibió Juan el Bautista a Jesús? Y él le dice, he aquí el Cordero de Dios. Pero no dice una serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, que el mismo Juan dice, aquí está el Cordero, y Jesús dice, sí, yo soy el Cordero que viene a dar su vida por todos, ahora se identifica con una serpiente, hermano? ¿Por qué una serpiente? Una serpiente puede significar otra cosa, quizás. Una serpiente puede estar relacionada a Satanás, la serpiente en el jardín del Edén. Se nos habla en el libro de Apocalipsis de la serpiente antigua, hablando de Satanás, que también va a tener esa imagen en el futuro. La serpiente quizás puede estar arraigada, hermano, al engaño, quizás a la maldad, al pecado mismo. Pero ¿por qué el Señor Jesús, hermano, se identifica con una serpiente precisamente? Y Él lo dice, no lo estamos inventando, Él lo dijo. ¿Por qué, hermano? Porque ¿qué es lo que hizo Jesús cuando estuvo en la cruz? Él, hermano, se hizo pecado, dice. ¿Se hizo pecado de quién? ¿De Él? No, porque Él no tenía pecado. El pecado suyo, hermano. Esa serpiente que representa el pecado y el juicio, Cristo lo tomó para sí, para que usted no tenga que recibir juicio. Cristo cargó todo el peso del pecado para que usted pueda vivir libre de su pecado. Cristo sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir, no tengamos que sufrir esa separación eterna. Él murió de la peor manera posible de su tiempo, cargando todo el peso del pecado de la humanidad, con el fin, como dice aquí el pasaje en Juan 3:15, que todo el que cree sea salvo. Así de simple. Dios envió a su Hijo a que muriera, no solo por Israel, sino por el pecado del mundo entero. Porque si usted me acompaña a Romanos capítulo 6, ve aquí el Señor cómo en su palabra nos muestra en Romanos capítulo 6 la forma, el camino, hermano, de ser salvo. Algo que nos muestra es que dice, la paga del pecado es muerte. Y obviamente está hablando de una muerte espiritual, porque, hermano, usted quizás pecó esta semana, pero aquí está vivo. Está hablando de otro tipo de muerte. Quizás toda la gente afuera peca, pero no muere inmediatamente. Entonces no puede ser una muerte física la que nos habla acá. Es una muerte espiritual, una separación con Dios. Entonces, hermano, cuando la Escritura nos habla de esta serpiente antigua, esta serpiente de bronce, hermano, nos está mostrando que el Señor nos iba a identificar como un Dios solamente bueno, que lo es, un Dios perfecto y lo es, un Dios santo, sino que Él para salvarnos debía satisfacer por completo la demanda de su pecado, de nuestro pecado. Y eso era con un sacrificio perfecto. Y Él lo fue. Hermano, algo que nosotros podemos notar también de este pasaje, algo que debemos ver de hecho, es que Jesús quería que nosotros supiésemos que este era el camino decretado para la salvación. Había sido decretado por la eternidad. No es algo que al Señor se le ocurrió. No es que el Señor vino a la tierra y dijo, bueno, ¿cómo voy a salvar a la gente? No, hermano, es algo que estaba en la mente de Dios muchos años antes por la eternidad. Es algo que no fue un plan que el Señor tuvo que diseñar en el momento, porque su creación se le salió de las manos, no, hermano. Sino que fue algo que Él tenía en su mente, en su corazón, en sus deseos para salvarnos a nosotros. Cristo fue el sustituto poderoso y perfecto de la enorme deuda que teníamos nosotros con Dios. Él fue hecho pecado. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros hizo pecado. En Gálatas 3:3 se usa otra palabra más fuerte, aunque dice que por nosotros se hizo maldición, dice. Porque nosotros debíamos haber sido malditos por Dios por nuestro pecado. Pero el Señor vino a morir en una cruz siendo levantado como esta serpiente para que todo aquel que cree sea salvo. La serpiente de bronce que se levantó en el campamento de Israel dio salud y curación. Pero cuando Cristo es crucificado, da vida eterna a la humanidad perdida. Cristo ha sido levantado en la cruz y el hombre que mire por fe a Él será salvo. La verdad que nosotros tenemos ante nuestros ojos, hermanos, aquí en el versículo 16, que usted lo sabe, es la piedra angular de la fe cristiana. Es lo que sostiene la fe cristiana. Entender que el amor de Dios en qué se refleja. No en que Dios dice yo te amo como eres, porque hermano nosotros somos malos, honestamente. Sin Cristo estamos perdidos. No podemos hacer buenas obras que satisfagan a Dios y nuestra calidad de pecado. No hay forma, hermano. Pero lo que hace el Señor es darnos su amor.
Su amor, y su amor, hermano, es que Él dio a su Hijo a morir en nuestro lugar, por nosotros, por nuestro pecado. Ese fue el amor de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Y estas son las buenas noticias que tenemos. Para entender unas buenas noticias, hermano, hay que entender primero unas malas noticias. Y el mundo debe entender que si no ha puesto su fe en Cristo, hermano, está perdido. Está perdido completamente. Vive aún en sus pecados. Y si vive en sus pecados, va a morir en sus pecados. Y si muere en sus pecados, irá al infierno. Eso es lo que la palabra dice. Pero que si esa persona pone su fe en el Señor Jesús como Señor y Salvador, adivina, hermano, a todo el que cree, Dios le da vida eterna. Por eso el camino, hermano, no es más que la fe en Cristo. No podemos irnos a otro lado porque el Señor nos da otra cosa. No nos muestra algo más, solamente la fe en Cristo. Voy a contarle una historia, hermano. El 6 de enero del año 1850, una tormenta de nieve muy grande paralizó la ciudad de Colchester, en Inglaterra. Había un muchacho que quería asistir a su iglesia como solía hacer, pero no podía llegar por el camino tormentoso de nieve que había en su ciudad. Así que fue a un templo más cercano, un local de adoración, en donde un hermano poco preparado tuvo que sustituir al predicador que tampoco pudo llegar por la tormenta de nieve. En esta ocasión, el predicador abrió su Biblia en Isaías 45:22. En Isaías 45:22, este hermano abrió su Biblia donde dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él empezó a repetir este pasaje. El joven que fue a la iglesia donde este predicador estaba repitiendo este pasaje, por mucho tiempo se había sentido miserablemente convencido de sus pecados, aunque había sido criado en una iglesia. Su padre y su abuelo eran ministros, predicadores, pero él no tenía seguridad de salvación. El predicador sustituto de este pastor que no pudo llegar, que tenía poca preparación, tuvo que leer quizás algún devocional y estaba ahí en Isaías 45:22, repetía y repetía el texto y dijo: un hombre no tiene que asistir a la universidad para aprender a mirar. Cualquiera puede mirar, un niño puede mirar. Y en ese momento él se detiene al ver a este joven que ha llegado. No había mucha gente en la iglesia y le empieza a decir y le señala diciéndole: joven, tienes una expresión que da lástima, me da pena verte. Joven, mira a Jesús. Mira a Jesús, mírale a Él. Y ese joven miró por fe a Cristo, fue salvo y se convirtió en un gran predicador, en un gran pastor. Su nombre era Charles Spurgeon. Usted, hermano, quizás hoy día ha llegado aquí a la iglesia con una mirada similar, con una expresión de pecado en su corazón, con una expresión de decadencia espiritual, con una expresión de desánimo. Pero solo hay un mensaje, tanto para aquellos que no han puesto su fe en Cristo y no tienen un destino asegurado, como aquellos que han puesto su fe en Cristo pero viven una vida sin Él. Y es el mismo mensaje: mira al Señor Jesús, míralo a Él, acércate a Él, pon tu mirada en Él. Quizás su mirada, hermano, tiene decepción, quizás su mirada tiene daño, su mirada tiene pena. Pero el Señor precisamente quiere que usted levante sus ojos, deje de mirarse a usted mismo, deje de mirar a otra persona y le mire a Él. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor desea. Cuando usted, hermano, ve el peso de su propio pecado, de sus propias malas decisiones, de sus propias actitudes, hay un mensaje que debe resonar en su oído. Y ese es: mira a Cristo. Míralo a Él solamente. Y en Él vas a encontrar esperanza. Lo más probable, usted pierde esperanza, pierde ánimo, entra en la desesperación. Hermano, no quiere más, se siente dañado, no perdona. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ha dejado de mirar a Cristo. Y esa es la razón de cómo está usted el día de hoy. Pero su mirada hoy día puede estar enfocada en el Señor. Puede cambiar de sus problemas a Dios, de sí mismo a Dios, de otra persona a Dios. Por eso, hermano, el Señor Jesús y su meta era venir a dar vida eterna, pero Él también dijo que la vida eterna incluye vida en abundancia. Jesús bien podía haber venido acá a este mundo como un juez y destruir a todo pecador rebelde, donde estamos todos nosotros. Pero Él vino en amor, como Salvador,
y murió en una cruz. Se hizo a sí mismo esa serpiente levantada y dio vida física a los judíos que morían como la serpiente, pero Jesús a nosotros nos da vida eterna a los que confían en Él. El amor de Dios, hermano, es algo maravilloso, es algo especial, porque cuando lo vemos, Él nos lo entregó, hermano, a gente que pudiera, quizás toda la gente, ser recíproco a su amor. Dios nos dijo, bueno, voy a ver quién me parece mediana o pequeñamente bueno para yo ir a amarlo. No dijo eso porque ninguno ante su nivel, hermano, pudiera llegar siquiera a ese nivel de santidad. ¿Qué había en este mundo para amar si es un mundo perdido, es un mundo arruinado, es un mundo culpable? No había nada digno de amor, era como un desierto árido donde no crece ninguna flor. Este mundo, hermano, es cuna de la enemistad contra Dios. Es odio hacia la verdad de Dios, es menosprecio hacia su ley, es rebelión en contra de sus mandamientos, pero es el lugar donde Dios decidió entregar su amor. Y si no fuera por su amor, hermano, no sabría qué hubiera pasado con nosotros. Por eso, ¿de dónde vino este amor? Primero de la esencia de Dios, porque la misma palabra en 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y nada sobre la faz de la tierra pudo haber merecido su amor, aunque sí había mucho que merecía su condenación. Por eso, hermano, en el regalo de Dios a nosotros mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? No es que dice, mira, tú estás bien como estás. Tú has trabajado para tu familia, estás bien, tranquilo. No, hermano, el Señor dice, tú tienes un problema, tú tienes pecado y no lo puedes resolver por ti solo, pero tranquilo, yo lo resuelvo por ti, solo pon tu fe en mí, solo cree que yo pueda hacerlo, porque ya lo hice, solo cree que yo lo he hecho y verás la vida eterna. Ese es el mensaje que el Señor nos da, confiar y depositar nuestra fe en Cristo. 3 veces de manera distinta el Señor le repite a Nicodemo en estos pasajes que todo aquel que cree no se pierde, que el que cree en Él no es condenado. La fe es la llave para la salvación. Solamente cuando vamos a Él como pecadores culpables, que saben que han sido mordidos por una serpiente. Aquellos que quizás fueron mordidos por una serpiente pudieran haber acusado y decir, no, yo no estoy mordido, yo no me voy a morir de esto. Es una serpiente venenosa, pero tranquilo, a mí no me va a pasar nada, no necesito mirar a esa serpiente de bronce y morir ahí en su condenación. Pero hermano, ¿sabe lo que sucede hoy en día? Es que mucha gente es igual. Dice, no, si a mí no me va a pasar nada, yo he tenido una buena vida, yo he sido bueno, yo soy bueno, mi familia bueno, todo bueno, trabajo bueno, nada malo. Pero ¿qué va a pasar al final de sus días? Están ahí mordidos por la serpiente. Necesitan mirar a Cristo para ser salvos. El Señor Jesús dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque mirar, hermano, no implica una acción muy pesada, como decía este predicador de hace casi 200 años. No hay mucho que hacer para mirar, pero sí hay algo que hacer. Dejar de mirarnos a nosotros y ponernos a mirar a Cristo para obtener vida eterna. Vea una segunda cosa conmigo, versículo 17 al 19, dice, ahora, si Cristo nos dice que fue enviado para darnos vida eterna, el versículo 17 parte con un, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para, ¿y qué dice? Condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si esto es tan maravilloso, si el amor de Dios es tan maravilloso, ¿por qué tanta gente lo rechaza? ¿Por qué tanta gente no quiere ir a Cristo, no quiere mirarlo? ¿Por qué pasa eso? Y es porque la gente ama las tinieblas. Quieren persistir en sus obras malas. Eso les impide que vayan a la luz, porque un pecador no quiere estar cerca de la luz porque más expuesto quedan sus pecados. No son problemas intelectuales los que impiden a la gente que confía en Cristo. A veces la gente que trata de hacer con los cristianos lo trata de hacer sentir como tonto. Porque ellos no ponen su fe, porque ¿cómo pondrían su fe en tales cosas? Pero hermano, la verdad no es un conflicto intelectual verdaderamente, hermano. No es un conflicto intelectual, sino es un conflicto espiritual. Así, hermano, como el que tiene vencido los papeles del auto tiene miedo a que lo fiscalicen, así el pecador tiene miedo de acercarse a la palabra. Así como el negocio que está quebrantando la ley tiene el mismo miedo,
o a que le revisen el celular. No, nos vamos muy al extremo. Hubieron risas nerviosas por ahí, hermano. ¿Ya? No hay nada que ocultar ante el Señor. Hermano, nosotros debemos saber de forma simple e inequívoca, que realmente, hermano, cada vez que usted se expone a la palabra, más se acerca a la santidad, pero más se da cuenta de su pecado. Se aleja de la palabra y usted cree que la sabe toda y que tiene la santidad perfecta, que usted no comete ningún error. La persona que habla y habla de sus aciertos, pero no puede reconocer, hermano, que ha hecho algo malo, es una persona alejada de la palabra, y así de simple, hermano. Porque aquellos que se exponen a la luz de Cristo ven cómo es su pecado. A veces, hermano, usted tiene miedo de orar, y yo lo sé no porque tenga una cámara en su casa, porque me encuentre sus hijos, su esposa, hermano. Yo sé que cuando usted va a orar, a veces no lo hace, porque ha pecado hace poco y le da miedo acercarse. No quiere acercarse al Señor porque sabe lo que ha hecho. No quiere acercarse al Señor porque sabe lo que ha pensado. No quiere orar al Señor porque sabe lo que ha dicho. No quiere mirar al Señor porque sabe lo que ha estado viendo con sus ojos. Por eso, hermano, es una conclusión apropiada saber que cuando nosotros nos acerquemos más a las tinieblas, menos nos va a llamar la atención la luz. Pero mientras más cerca de la luz de Cristo estemos, más vamos a querer permanecer ahí, aunque nuestro pecado sea expuesto. Si ante la presencia de Dios su alma responde maravillado ante la belleza de Cristo y su salvación, si ante su figura está usted viendo al Salvador precioso que murió por usted, hermano, entonces usted está en el camino de la salvación. Pero si cuando usted ve a Cristo, hermano, muriendo en una cruz por usted, como hemos visto, y no ve nada bueno, nada amable, nada que rescatar, entonces está condenado. Su reacción lo salva o lo condena. Porque Dios envió a Jesús por amor, le envió para nuestra salvación. Pero lo que se hizo por amor ha resultado también para condenación. ¿Por qué? Porque no es Dios quien está condenando, Dios está amando, es la persona la que ha decidido condenarse a sí misma. La persona sabe que no puede pagar, pero dice, ¿sabes qué? No me importa ese millonario que quiere pagar mi deuda, yo quiero irme a la cárcel. Hermano, el Señor viene a pagar toda nuestra deuda de pecado, pero solo si ponemos nuestra fe en Él. Si no lo hemos puesto, permanecemos aún en nuestros pecados, imposibles de recibir perdón, reconciliación con el Señor, imposible de que nuestra deuda de pecado sea pagada. Y hay algo que aclarar, hermano. Aquellos que han puesto su fe en Cristo aquí, no es, hermano, que usted estaba bien en su vida y puso su fe en Cristo porque era lo que le faltaba. Si no, hermano, usted estaba en tinieblas. Y si no ha puesto su fe en Cristo, aún está en tinieblas. Por eso el único camino real es, hay gente que permanece en sus tinieblas o hay gente que ha pasado de las tinieblas a la luz. Por eso, hermano, los salvos después se van a apartar cada vez más del mal, van a desear la luz. Pero aquellos que viven en la oscuridad quieren permanecer en la oscuridad. Por lo menos de parte de Dios no hay indisposición para recibir a un pecador, por muy grandes que sean sus pecados. Porque por eso ha enviado Dios a Cristo al mundo a morir en nuestro lugar. Porque Él pagó el precio por todos. Y nadie va a quedar fuera que haya puesto su fe en Él. Nadie va a llegar demasiado tarde si hoy día tú decides poner tu fe en Él. Pero si no lo hacemos, el día de mañana no está asegurado. Y posiblemente muramos sin Él. Al final, si una persona no va a la presencia del Señor, será por su propia culpa. Su destrucción será obra de sus manos. Dios le ama y desea salvarlo, pero Él amó las tinieblas y por tanto la gente que ama las tinieblas, como dice acá, vivirá en condenación porque ha rechazado la salvación. Quiero que vean un último punto en los versículos 20 y 21. Un último punto, no es muy largo, porque quiero que vean lo que dice. Parece que está redundando en el punto anterior y es medianamente cierto, pero destaca una cosa diferente que Dios quiere hacer en este mundo. ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para dar vida eterna y obviamente para quitar la condenación que teníamos. Pero vea el versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Y luego tenemos una declaración de propósito. ¿Cómo sabemos? Porque tenemos un ¿para qué? Y dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, ¿sabe una tercera cosa? Porque Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué vino Dios? ¿Por qué Jesús vino a morir en nuestro lugar?
para obrar en los hombres, para obrar en usted. Note que Nicodemo, si vamos a seguir leyendo el libro de Juan, aparece en Juan 19, aparece en el libro de Lucas también, porque este Nicodemo, hermano, después fue un fiel seguidor del Señor. Fue, como comentaba la vez pasada, el único que estuvo cuando los discípulos se fueron, luego de que Cristo fuese crucificado y se fueran los discípulos, fue quien estuvo junto a José de Arimatea para llevarle al sepulcro. Y Dios obró grandemente y siguió obrando. Pero algo que vemos, hermano, es que él estaba en la confusión, estaba en la oscuridad, pero él miró a Cristo. Él lo miró, lo vio a los ojos y puso su fe en él. Se dio cuenta que era el Salvador levantado. Dice, el Señor Jesús le está hablando a Nicodemo y dice, Nicodemo, ¿recuerda la historia de la serpiente de bronce? Esa serpiente que fue erigida, fue levantada, esa serpiente que había que mirar y ser salvo. Dice, sí. Bueno, tú puedes hoy día mirar y ser salvo. Dice. Puedes creer en mí y yo voy a quitar tu pecado. Tú has sido mordido por una serpiente, esa serpiente se llama pecado. Pon tu fe en mí, mírame como yo soy y yo voy a quitar todo ese pecado. Esa es la promesa del Señor que le da a usted. No tiene que hacer algo para ser salvo, porque Dios ya lo hizo todo en la cruz. Solo tiene que poner su fe en Él y el Señor toma su pecado y dice, mira, tu pecado yo lo cargué en la cruz. Ya no hay una condenación para ti, yo la he quitado. Y ahora, si tú pones tu fe en mí, yo quiero obrar en tu vida. Yo quiero hacerte distinto. Quiero hacer un cambio completo en ti. Porque quiero que mi imagen sea vista en ti. Quiero que ahora tú reflejes mi luz. La verdadera fe, hermano, siempre va acompañada de una vida piadosa. La gente que pone su fe en Cristo debe vivir como Cristo vive. Si queremos saber si tenemos una fe genuina, debemos preguntarnos si estamos viviendo como aquel en quien pusimos nuestra fe, hablando de Cristo. La pregunta es si creemos. Pregúntese. ¿Practica usted, hermano, la vida de alguien que genuinamente ha creído en Cristo? ¿Cuánto de Cristo está siguiendo? ¿Cuánto de Cristo encontró esta semana en su palabra? Si Dios está haciendo una obra por medio de usted, ¿cómo es que otros pueden verlo? ¿Está, hermano, evangelizando a alguien? ¿Le está compartiendo la palabra a alguien? ¿Está orando por la salvación de personas? ¿Su familia lo ve orar? ¿Su familia sabe que usted ora? ¿Su familia sabe, hermano, que le gusta venir a la iglesia? ¿Que los está invitando? Hermano, ¿sabe que su muestra de amor es predicarles la palabra? ¿Vive conforme a esa realidad? ¿Que Dios quiere hacer una obra en usted y quiere que otros le conozcan? ¿Quiere cambiar su corazón? ¿Cuánto ama usted a Cristo? O mejor, ¿cuánto ama usted a otros como Cristo? Porque todos diríamos, sí, yo amo a Cristo, pero el mismo apóstol Juan dice que aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, entonces realmente no ama a Cristo. ¿Cuánto está amando a las personas que tiene a su lado, hermano? ¿Cuánto lee la palabra de Cristo? ¿Cuánto lee la palabra de Dios? ¿Cuánto ora a Dios? ¿Cuánto habla de Cristo? ¿Cuánto sirve a Cristo? ¿Llena de Él sus pensamientos y su corazón o está lleno de otras cosas? Pregúntese, hermano. Pregúntese. ¿Cuánto de Dios está viendo en su vida? Y tengo una invitación para todos ustedes hoy. Si usted no ha puesto su fe en Cristo, tiene una sola cosa que hacer. Mira a Cristo y serás salvo. Pero si usted, hermano, dice que ha creído en Cristo y le mira a Él, deja de mirarte a ti entonces y empieza a mirar a Cristo. Deja de mirar a otros y empieza a mirar a Cristo. Solo Él puede revitalizar tu vida, tu desánimo, tu pena, tus frustraciones, tus preocupaciones. Si miras a Cristo y no centrado en ti, sino centrado en Él, vas a ver un cambio en tu vida. No hay mayor gracia que Dios se haya encarnado dándonos las posibilidades de mirarlo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa constantemente, hermano? Que nosotros no vemos un avivamiento en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras familias. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos seguimos mirando a nosotros y no mirando a Cristo. Deje de mirarse a usted mismo, hermano, y empiece a mirar a Cristo. ¿Qué le dice, hermano, el rostro de Cristo? ¿Qué le dice la imagen de Cristo? ¿Qué le dice el rostro de Cristo ensangrentado en la cruz? ¿Qué le dice la imagen de Cristo sirviendo a otras personas? ¿Qué le dice la imagen de Cristo orando? ¿Qué le dice la imagen de Cristo leyendo la palabra? ¿Qué le dice la imagen de Cristo que va al templo a su vida? ¿Qué le dice eso? ¿Le dice algo? ¿Qué le dice la imagen del Cristo amando? Del Cristo compasivo, del Cristo que perdona. ¿Ve a Cristo, a ese Cristo lo ve en usted? Por eso, hermano, pregúntese, ¿cuánto está usted mirando a Cristo? Lo que usted mira, hermano, lo va a transformar. Y si mira a Cristo, va a ser transformado por Él. Oremos.